Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Positividad tóxica, 2022. El libro es una evaluación reveladora de la cultura de la positividad en la sociedad occidental. Describe las numerosas formas en que la positividad tóxica perjudica a las personas y a las comunidades, y ofrece sugerencias prácticas para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Sobre la autora. Whitney Goodman es una psicoterapeuta licenciada que dirige una consulta privada de terapia en Miami. Su popular cuenta de Instagram @situituit tiene casi 500.000 de seguidores. Toxic Positivity es su primer libro. Incluso con las mejores intenciones, la positividad puede volverse tóxica. Imagínate esto. Acabas de enterarte de que has perdido tu trabajo. Estás disgustado e incluso asustado y no tienes ni idea de qué hacer ahora. Quizá una charla con un amigo te haga sentir mejor. Quieres que te apoye y valide lo que sientes. Tu amigo sabrá qué decir. Así que le dices, he perdido mi trabajo. ¿Y qué dice tu amigo? Bueno, podría ser peor. Y al menos ahora tendrás mucho tiempo libre. Tómatelo como una experiencia de aprendizaje. ¿Te sientes mejor ahora? No lo creo. La respuesta de tu amigo es un ejemplo clásico de positividad tóxica. Por desgracia, estas conversaciones ocurren todo el tiempo. Compartes tu problema y alguien te dice que mires el lado positivo. Su intención es buena, de verdad. Pero su reacción probablemente te haga sentir incomprendido y distanciado de la otra persona. Puede que incluso te sientas peor que antes. La positividad tóxica suele tener este tipo de efecto. Después de todo, se llama tóxica por una razón. La autora, Whitney Goodman, es una terapeuta matrimonial y familiar licenciada en una cruzada contra la positividad tóxica. A mediados de los 20 años, se dio cuenta de que estaba agotada de fingir ser feliz todo el tiempo. Y como terapeuta, pronto descubrió que decir a sus clientes que se centraran en el pensamiento y las emociones positivas era totalmente ineficaz. ¿Qué está pasando?, se preguntaba. ¿Por qué no podemos ser sinceros con lo que sentimos? ¿Y si ciertos tipos de positivismo son realmente perjudiciales? Por cierto, Goodman no es la primera persona que cuestiona la idea de que toda positividad es, bueno, positiva. Académicos e investigadores como Bell Hooks y Barbara Ehrenreich ya han criticado la búsqueda de la felicidad y la positividad. Han señalado lo perjudiciales que pueden ser estas actitudes, tanto para los individuos como para las comunidades marginadas. De hecho, las críticas a la positividad tóxica se remontan al inicio del problema. El psicólogo estadounidense William James ya dio la voz de alarma en el siglo XIX. Así que la positividad tóxica y sus críticos no son nada nuevo. Ya es hora de que nos tomemos el problema en serio. Tenemos que reconocer que la insistencia en ser positivo puede ser perjudicial de muchas maneras, especialmente para las personas vulnerables. En otras palabras, es hora de dejar de decirle a la gente que mire el lado bueno. Tal vez no haya ningún lado positivo. O tal vez la persona que padece una enfermedad crónica no está de humor para los clichés alegres. Cuando alguien tiene problemas, lo último que necesita es la presión para ser positivo. La mera noción de que la positividad puede ser tóxica incomoda a la gente. Cada vez que Goodman publica en Internet una crítica a la cultura del buen rollo, su bandeja de entrada se llena de mensajes incrédulos y a veces enfadados. ¿Cómo es posible que la positividad sea tóxica? Quizá estés pensando lo mismo. Lo cual es totalmente normal, por cierto. Antes de seguir adelante, aclaremos un par de cosas. Por supuesto que la positividad puede ser útil. Y por supuesto que no es inherentemente tóxica. El punto de Goodman es que puede volverse tóxica, incluso cuando alguien tiene las mejores intenciones. Cuando tu amigo reaccionó a la noticia de tu pérdida de trabajo diciendo, podría ser peor, obviamente estaba tratando de ser útil. Era una respuesta convencional y bien intencionada. Y la intención es importante, por supuesto. Nadie lo discute. Pero aunque la intención es importante, el impacto lo es aún más. Esto es especialmente cierto cuando las personas se enfrentan a problemas graves que cambian su vida. El corazón roto, la enfermedad, la muerte. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien que conocemos está pasando por un momento realmente difícil?
Esto es lo que no hay que decir. Intenta estar agradecido por lo que tienes. O todo sucede por una razón. Estos son los tipos de expresiones que a menudo utilizamos en un intento de ser alentadores y reconfortantes. Son las expresiones que la familia Fernández escuchaba a menudo de personas que conocían, tras una terrible tragedia por la que pasaron. La familia Fernández era cliente de Goodman. Un día, acudieron a ella para una sesión de terapia de urgencia. Su hijo de 23 años acababa de morir en un accidente de barco. Todos los miembros de la familia estaban en estado de shock, había mucho dolor. Le contaron a Goodman que habían ido al templo local, donde a veces acudían al culto, en busca de apoyo. En el templo, los miembros de la congregación hicieron todo lo posible para darles apoyo. Le dijeron a la familia Fernández que la muerte de su hijo era parte del plan de Dios. Su hijo estaba en un lugar mejor. Todo sucede por una razón. Estas palabras eran bien intencionadas, pero estaban lejos de ser útiles. En cambio, todos los miembros de la familia se sintieron confundidos, como si de alguna manera estuvieran haciendo mal el duelo. Pero entonces, piénsalo por un momento. Cuando el hijo de alguien muere repentinamente, ¿cómo se puede esperar que den un giro positivo a la situación? Por supuesto, la muerte trágica y prematura de un ser querido es una de las situaciones más duras a las que se puede enfrentar cualquier persona. Debería ser obvio que los tópicos se sienten inadecuados, y que no hay lugar para la positividad forzada. Este tipo de positividad es igual de inútil e ineficaz en otras situaciones. Una mujer que lucha contra la infertilidad, un hombre que se enfrenta a una enfermedad crónica, alguien que se enfrenta a su divorcio. Por favor, no le digas a ninguna de estas personas que todo pasa por algo. No les hará sentirse mejor. Probablemente se pregunten cuál es la respuesta correcta. Y es cierto, a veces es muy difícil saber qué decir. No hay un guión perfecto, pero Goodman tiene algunas sugerencias. Cuando alguien te cuente su problema, escucha de verdad. Reconozca su dolor. Puedes decir, esto es muy duro, o siento que estés pasando por esto. También puedes ofrecerle apoyo práctico y ver cómo está regularmente. Básicamente, solo tienes que estar ahí para ellos. Incluso puedes decir, no sé qué decir, pero estoy aquí para ti. Eso es lo que la familia Fernández quería oír. Algo más auténtico y útil que la positividad vacía. La positividad tóxica está profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. Bien, ahora entendemos mejor lo que significa la positividad tóxica y cómo evitarla. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos decimos instintivamente y a nosotros mismos que pensemos en positivo? En Estados Unidos, estar a favor de la positividad se siente natural porque es una parte integral de la cultura. La gente tiene que amar su trabajo, amar su vida y estar agradecida por todo. Los medios de comunicación celebran a las personas que han sacado lo mejor de una situación difícil, como el tipo que sigue sonriendo a pesar de su enfermedad o discapacidad. Las luchas son oportunidades, ¿verdad? Es difícil pensar lo contrario porque a la gente se le enseña a pensar así desde una edad temprana. Una edad realmente temprana. Hay bebés positivos y bebés negativos. Oirás a los adultos decir, ¡qué bebé tan feliz! O, no paran de llorar. Así que desde el principio, la presión para ser positivo es implacable. A los niños se les dice que no se quejen, o que no sean una Nancy negativa. La escuela es divertida, un lugar donde todos deben ser felices. Al crecer así, la gente aprende que hay que evitar o reprimir la negatividad. La positividad es la única opción, la clave de la felicidad. No siempre fue así. No es la naturaleza humana pensar positivamente en todo. En todo caso, es lo contrario. El ser humano es bastante negativo por naturaleza. Es un producto de la evolución, un mecanismo de supervivencia. Nuestros cerebros están programados para buscar constantemente amenazas. La negatividad nos mantiene literalmente vivos. Así que, si pensar en positivo no es algo natural, debe ser algo cultural. ¿Dónde empezó todo? Remontémonos al siglo XIX, cuando Estados Unidos era el Nuevo Mundo. La mayoría de los nuevos colonos eran calvinistas. Creían que los seres humanos eran esencialmente malos pecadores. La vida consistía en trabajar duro, y esperar que Dios te salvara de tus pecados, aunque estaba predeterminado quién se salvaría. En la sociedad calvinista no había mucha diversión ni esperanza.
La forma de pensar estándar era extremadamente negativa. Demasiado negativo, se dieron cuenta los colonos. El Nuevo Mundo tenía un problema de marca. Entonces, llega un hombre llamado Phineas Quimby. Es un relojero interesado en el hipnotismo. También es un mentalista y un mesmerista, no es exactamente lo que se llamaría una persona de mente científica. Según él, las enfermedades físicas comienzan en la mente y son causadas por creencias erróneas. Para curar tu enfermedad, simplemente cambia tus pensamientos. Piensa en positivo. Quimby se convirtió en el padre del movimiento del nuevo pensamiento, que rápidamente se hizo popular. Como era de esperar, a la gente le encantaba la idea de que podían obtener cierto control sobre sus vidas simplemente a través de pensamientos y creencias positivas. Era un cambio muy refrescante respecto a la perspectiva pesimista de los calvinistas. Con el paso de los años, el movimiento del nuevo pensamiento se hizo aún más influyente. La creencia en el poder del pensamiento positivo se extendió a la comunidad médica y a los psicólogos. Luego, en la década de 1930, se convirtió en parte de la receta para el poder y el éxito. Según libros como Piense y hágase rico, hay que pensar en positivo para tener éxito. Si avanzamos hasta el siglo XXI, el pensamiento positivo se ha convertido en una industria multimillonaria y en una parte fundamental de la cultura occidental. La positividad tóxica está en todas partes. Y, según Goodman, no solo no nos hace felices, sino que hace que muchos nos sintamos miserables. Obligar a la gente a ser positiva en realidad la hace infeliz. Los estadounidenses gastan más tiempo, energía y dinero en la búsqueda de la felicidad que cualquier otro país y, sin embargo, lo han adivinado. No hay ninguna diferencia. La obsesión por la felicidad y la positividad no está funcionando. Los resultados de la encuesta social general muestran que no ha habido ningún cambio en los niveles de felicidad en Estados Unidos desde 1972. Vivir en una sociedad de positividad tóxica también es bastante agotador. Ante las emociones negativas y las situaciones difíciles que son parte natural de la vida, es muy difícil mantenerse positivo todo el tiempo. Goodman atiende a menudo a clientes que luchan por dar sentido a este conflicto. Una mujer llamada Tori es una de ellas. Lee obsesivamente libros de autoayuda. Hace listas diarias de agradecimiento. Su espejo está cubierto de notas adhesivas que le dicen lo increíble que es. Su objetivo en la terapia es la felicidad. Tori cree que debería ser feliz. Sus prácticas positivas deberían funcionar. Pero no lo hacen. A pesar de sus esfuerzos, a menudo se siente triste o estresada, y luego culpable. ¿Qué está haciendo mal? ¿Por qué no puede ser feliz todo el tiempo? La búsqueda de la felicidad de Tori la ha dejado agotada. Incluso le dice a Goodman que se siente fracasada. Cuando se impone la positividad a las personas, a menudo se quedan atrapadas en lo que Goodman llama una espiral de vergüenza. Es tan desagradable como suena. Básicamente, te sientes triste y te dicen que mires el lado bueno, o algo parecido. O quizás te dices a ti mismo que seas más positivo. En cualquier caso, el resultado es que te sientes culpable por sentirte triste. También es posible que intentes reprimir tu tristeza, lo cual es una idea realmente terrible, por cierto. Tiene consecuencias para tu estado de ánimo y tu salud. Los estudios científicos demuestran que la represión emocional puede provocar estrés. Así que, en realidad, está bien sentirse triste a veces. De hecho, es mejor para ti. Obviamente, queremos evitar el agotamiento emocional, las espirales de vergüenza y los problemas de salud. Ya hemos visto lo tóxica que puede ser la positividad. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos lidiar con las emociones negativas? Ya hemos visto algunas formas de ayudar a la gente, como escuchar atentamente y reconocer que una situación es difícil. Pero vamos a desglosarlo. Según Goodman, el apoyo a los demás tiene 4 ingredientes esenciales: curiosidad, comprensión, validación y empatía. Todas ellas son grandes cualidades. ¿Pero qué significan en términos prácticos? Pues bien, he aquí cómo responder a un amigo que te cuenta su problema. Empieza mostrando curiosidad e interés. Escucha activamente y haz preguntas abiertas, como, ¿puedes contarme más sobre eso? Recuerda que las señales no verbales, como el asentimiento y el contacto visual, también son importantes. Quieres que tu amigo sienta que tiene toda tu atención.
Mientras escuchas, intenta comprender por qué se siente así. Esto te permite validar su experiencia. Por cierto, eso no significa estar de acuerdo. Solo significa reconocer que algo es posible. Puedes decirle a tu amigo, entiendo por qué reaccionas así. Una vez que has hecho todo esto, mostrar curiosidad, comprender y validar los sentimientos de tu amigo, también has demostrado empatía. Has desarrollado una perspectiva más compasiva y tu amigo se siente apoyado. Este es el objetivo. Esta es la alternativa a la positividad tóxica. Siente tus sentimientos, practica la aceptación radical y deja de perseguir la felicidad. Así que, ahora te estarás preguntando, ¿y yo qué? Sabes cómo apoyar a los demás sin recurrir a la positividad tóxica, pero, ¿qué pasa con tus propios problemas, tus propias emociones difíciles? A menudo experimentarás emociones negativas en tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque eres humano. Evitarlas no funciona. También hemos visto lo perjudicial que puede ser la supresión, así que tampoco es una opción. En su lugar, intenta sentir la emoción. Siente tus sentimientos. A veces, cuando Goodman da este consejo a sus clientes, les resulta difícil al principio. ¿Qué significa, exactamente, sentir tus sentimientos? Básicamente, tienes que permitirte experimentarlos plenamente, de principio a fin. Permitir que un sentimiento suba, llegue a su punto máximo y luego baje. Tu cuerpo necesita pasar por todo el ciclo para experimentar y procesar una emoción. Así que, cuando seas consciente de un sentimiento difícil, no huyas de él. Permítete notarlo y reconocerlo. Etiqueta la emoción, si puedes. Ponle un nombre. ¿Es ansiedad? ¿Estrés? Sea lo que sea, de nuevo, no huyas, quédate con ello. El siguiente paso es intentar experimentar la emoción en tu cuerpo. Hay muchas maneras de hacerlo. Goodman sugiere respirar profundamente, llorar, hablar, expresarse de forma creativa, hacer ejercicio físico, o incluso sentarse con la emoción. Siéntate con ella. Deja que llegue a su punto álgido y que luego pase. Esta es una habilidad útil que se puede desarrollar con la práctica. Otra habilidad que puedes trabajar es la aceptación radical. Según Goodman, la aceptación radical es el antídoto de la positividad tóxica. Básicamente, implica aceptar la situación actual tal y como es, y aceptar que no puedes cambiarla. Puede que no te guste, pero puedes aceptarla. Cuando practicas la aceptación radical y sientes tus sentimientos, aceptas la realidad. Ya no estás en negación o tratando desesperadamente de endulzar las cosas. Aunque al principio pueda parecer contradictorio, en realidad es una forma mucho mejor de vivir. ¿El consejo de Goodman te hará feliz? Eso es lo que realmente quieres saber, ¿no? Bueno, tal vez sea el momento de abandonar la búsqueda de la felicidad y centrarse en otra cosa, algo más realista y con menos probabilidades de resultar en una decepción. En lugar de vivir una vida impulsada por la felicidad, Goodman sugiere que deberíamos aspirar a vivir una vida impulsada por los valores. Decide qué es importante para ti, y vive de acuerdo con tus valores personales, sean cuales sean. Las personas que tienen valores sólidos pueden juzgar una situación según sus criterios. No tienen que confiar en un optimismo único y, en última instancia, llevarán una vida más satisfactoria. Para desmantelar las estructuras sociales opresivas, tenemos que desafiar la cultura de la positividad tóxica. Hemos visto cómo la cultura de la positividad tóxica afecta a las personas, cómo conduce a sentimientos de culpa, frustración y agotamiento emocional. Pero no es solo un problema individual. La positividad tóxica también está relacionada con problemas sociales en los Estados Unidos, como la discriminación y la desigualdad. Puede que al principio te resulte difícil de entender, como le ocurrió a Goodman. Pero cuando empezó a investigar estos temas, se sorprendió de lo poderosa y omnipresente que era la positividad tóxica. Está muy arraigada y contribuye al sufrimiento que experimentan cada día las comunidades marginadas. Tomemos como ejemplo la desigualdad racial. En la cultura de la positividad, se supone que las personas de color no deben estar demasiado enfadadas, ser negativas o abrasivas. También se espera que celebremos los estereotipos positivos, como la mujer negra fuerte. Puede que esto no suene mal, pero quizás deberíamos cuestionarnos por qué las mujeres negras tienen que ser fuertes en primer lugar. ¿Por qué la sociedad espera esto?
También podemos ver que ocurre algo similar con el trato a los inmigrantes. Se espera que sean agradecidos, se les disuade de quejarse. Si los inmigrantes no están contentos, la sociedad dice que deben volver al lugar de donde vinieron. Se supone que todo el mundo debe llevarse bien y quererse, y no hay lugar para la negatividad. ¿Ves lo que está pasando aquí? Se está utilizando la positividad para mantener la paz. Y cuando miras más de cerca, ves que en realidad está manteniendo las estructuras opresivas y desalentando el cambio. Se silencia a las personas con sentimientos y problemas legítimos. Cuando una persona de color o un inmigrante expresa su infelicidad, es como si de alguna manera amenazara la felicidad de otras personas, un derecho que debe ser protegido a toda costa, aparentemente. Pero quizá esa persona tenga razón al quejarse, al hacer ruido. Después de todo, la negatividad y la ira son algunas de las fuerzas más eficaces para el cambio social. Está claro que la positividad y la búsqueda de la felicidad son herramientas convenientes para mantener a la gente callada y sumisa. Es un gran problema. Y una vez que empiezas a buscarlo, lo ves por todas partes. Es el ideal imposible de la mujer que lo tiene todo, que hace malabares con una familia perfecta, y el éxito de su carrera y lo hace parecer sin esfuerzo. Es la expectativa injusta de que las personas que amas abrazan sus identidades felizmente y de todo corazón, sin ninguna duda. Es la idea poco realista de que todos deberíamos amar nuestros cuerpos incondicionalmente. Y estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos, muchos más. En resumen, la positividad tóxica silencia a las personas vulnerables y marginadas y mantiene las estructuras opresivas. Así que en lugar de decirle a la gente que se quiera a sí misma, que sea agradecida y feliz, tenemos que empezar a escucharla. Entonces, y solo entonces, podremos crear un cambio real. Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día.